Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 25. Capítulo 25. No me odian. Chibayo se quedó sin palabras, sintiendo la mirada resentida de Obanai. Uf, Chibayo respiró profundamente, luego ignoró todo y rápidamente comenzó a comer. Golpear. Un momento después, Chibayo volvió a colocar su cuenco y sus palillos sobre la mesa. Ya terminé. Gracias por la comida. Tras decir eso, Chibayo se levantó de inmediato y le dijo a Obanai. Señor Iguro, ¿no hay mucha gente donde está sentado? Ya terminé de comer, ¿por qué no se sienta aquí? Obanai estaba sentado al lado del pilar de piedra y del pilar de sonido, ambos bastante grandes, por lo que su espacio era de hecho un poco pequeño. Y ahora Chibayo entendió que mientras la relación de Obanai y Mitsuri no se confirmara, definitivamente continuaría sintiéndose resentido, especialmente porque la personalidad de Mitsuri era muy extrovertida y cálida con todos, y Obanai no podía soportar que Mitsuri tuviera contacto con otros hombres. Por lo tanto, Chibayo decidió intentar tenderles una trampa. De lo contrario, no solo él, sino todos los miembros masculinos del cuerpo de cazadores de demonios podrían tener que soportar el resentimiento de Obanai. Pero para ser honesto, con la personalidad celosa de Obanai y su amor por una chica tan despreocupada, Chibayo incluso sintió un poco de pena por él. Probablemente se enoja todo el tiempo. Obanai se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Chibayo. Todo el resentimiento hacia él se disipó en ese momento, y su mirada hacia Chibayo estaba llena de amabilidad. Ese cambio de expresión fue demasiado rápido. Chibayo se quejó en silencio en su corazón cuando vio el cambio de Obanai. Hay un poco de gente, dijo Obanai, levantándose y caminando hacia el asiento de Chibayo. Chibayo ya se había levantado. Obanai se sentó en su lugar y la miró con una mirada casi cariñosa. Entonces Obanai giró la cabeza y miró a Mitsuri con una mirada gentil, colocando continuamente comida de la mesa frente a Mitsuri, mientras apenas comía él mismo. Esto es agotador, Chibayo suspiró en su corazón y luego salió del comedor del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Originalmente, planeó ir al campo de entrenamiento para practicar técnicas de espada, pero después de solo unos pasos, vio a Hiyu sentado solo en los escalones frente a los cuarteles del cuerpo. En ese momento, Hiyu estaba comiendo solo de una lonchera, que contenía rábano y salmón. Incluso mientras comía, todavía mantenía una cara de póker. Señor Tomioka, ¿por qué no cena con los demás? En cambio, ¿está aquí solo comiendo? Curiosa por el comportamiento de Hiyu, Chibayo se acercó y se sentó a su lado, preguntándole. Al escuchar las palabras de Chibayo, Hiyu tragó la comida que tenía en la boca y luego, lenta y sin expresión alguna, dijo. Yo, no estoy solo. Las palabras de Tomioka sorprendieron a Chibayo. No había nadie a su alrededor, entonces no estaba solo. Suspiro, no importa. La sola frase de Hiyu hizo imposible que Chibayo siguiera preguntando, así que dejó de darle vueltas al asunto y le sugirió a Tomioka. Señor Tomioka, creo que debería intentar ser más sociable e interactuar más con todos. Al fin y al cabo, esas oportunidades son escasas. Si sigue así, podría desagradarle a más gente. Al escuchar las palabras de Chibayo, Tomioka inusualmente mostró una expresión algo sorprendida, se giró para mirar a Chibayo y luego le dijo. Yo, no soy desagradable. Señor Tomioka, qué tonto. ¿De verdad piensa eso? Chibayo sintió que la conversación no podía continuar, y al mismo tiempo, encontró la densidad de Tomioka algo increíble. Obanai y el pilar del viento habían sido tan obvios, especialmente Obanai, quien lo había dicho directamente, pero él todavía no lo sabía. No importa, Chibayo lo intentó varias veces, pero al final no se le ocurrió nada que decir. Incluso empezó a sudar. Hablar con Tomioka le producía una inmensa presión, una sensación que ningún demonio con el que se hubiera topado le había provocado jamás. Chibayo consideraba que su inteligencia emocional era bastante buena, pero al enfrentarse a Tomioka Hiyu, realmente no sabía qué decir. Hiyu siempre lograba bloquear cualquier palabra que estuviera a punto de decir con una sola frase. De repente, un nombre cruzó por la mente de Chibayo. Pensó en un tema que podría dar pie a la conversación, así que inmediatamente le preguntó a Hiyu. Señor Tomioka, ¿conoce a un joven llamado Tanjiro? También usa la respiración acuática, y es un amigo que conocí durante la selección final.
Al escuchar ese nombre, Tomioka finalmente reaccionó, asintiendo y diciendo: sí, le presenté a un entrenador para que se una al cuerpo de cazadores de demonios. Es tal como lo sospechaba. Hiyu finalmente respondió con una frase bastante normal. Chibayo se sintió un poco más animado. El comportamiento de Hiyu había despertado en él un extraño impulso competitivo. Se comprometió a hablar con él un rato hoy. No me lo esperaba. Entonces debes ser el discípulo mayor de Tanjiro, ¿verdad? El maestro del señor Tomioka también es el señor Urokodaki. Continuó Chibayo preguntándole a Hiyu. Desde que supo que Hiyu era un pilar de agua, Chibayo había adivinado que él y Tanjiro debían estar relacionados, ya que los entrenadores usualmente eran pilares retirados, y los pilares que lograban retirarse eran muy pocos, requiriendo no solo una gran fuerza sino también buena suerte. Dado que Hiyu y Tanjiro no tenían mucha diferencia de edad y ambos usaban la respiración acuática, la probabilidad de que les hubiera enseñado el mismo entrenador era muy alta. Sí. Respondió Hiyu, confirmando la suposición de Chibayo. Entonces, ¿cómo se conocieron el señor Tomioka y Tanjiro? ¿Y por qué motivo lo guiaste para que se uniera al cuerpo de cazadores de demonios? Preguntó Chibayo a Hiyu. No tenía otros temas que discutir con Hiyu en ese momento, por lo que solo podía seguir mencionando a Tanjiro. De lo contrario, su conversación no podría continuar en absoluto. Hiyu también se sintió un poco feliz de poder hablar con alguien. Pensó un momento y respondió. Lo conocí durante una misión en invierno. Su familia fue asesinada por un demonio, y su hermana. Hiyu hizo una pausa y luego continuó. Entonces le dije que fuera a buscar al señor Urokodaki. Aunque la explicación de Hiyu fue un poco confusa y parecía haber omitido algunos detalles, Chibayo en general entendió sus palabras. El mismo encuentro que la mayoría de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Vidas felices destruidas por demonios, lo que los lleva al camino de la caza de demonios. ¿Es eso así? Su familia fue asesinada por un demonio, pero aún así pudo mostrar compasión por su sufrimiento. Un corazón tan tolerante era, sin duda, poco común. Y lo que es más importante, aunque mostró compasión por la situación del demonio, no mostró piedad al tratar con demonios que ya habían matado humanos. Amable pero no tontamente benévolo, gentil pero fuerte. Ese era el sentimiento que Tanjiro le transmitía a Chibayo. Vamos, es hora de la reunión de la tarde, le dijo Hiyu a Chibayo, poniéndose de pie al mismo tiempo. Oh, vale, Chibayo respondió, pero inmediatamente levantó la vista sorprendido. Justo ahora, el señor Tomioka inició una conversación conmigo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Edao, parece que mis esfuerzos hoy no fueron en vano. Chibayo sintió una gran sensación de logro y se levantó para seguir a Hiyu a la residencia donde estaban reunidos los pilares. Pasó gradualmente una semana y esta reunión del pilar llegó a su fin. Dentro de la residencia, 10 pilares se arrodillaron sobre una rodilla ante Kagaya. Kagaya sonrió y dijo con voz amable. Esta reunión pilar concluye aquí. Gracias por asistir. Implementaré gradualmente los problemas que plantearon y las soluciones que brindaron. Por último, les deseo a todos la paz eterna. Su voz pausada contenía las emociones más sinceras. Le deseamos al maestro Kagaya salud eterna. Los 10 pilares se inclinaron levemente y expresaron sus deseos al unísono. Gracias por sus deseos. Pueden regresar, dijo Kagaya con una sonrisa a los pilares. Luego, miró a Chibayo y le dijo. Quédate un momento. Tengo algo que decirte. Sí, respondieron los pilares al unísono después de escuchar las palabras de su maestro. Posteriormente, a excepción de Chibayo, los demás pilares abandonaron sucesivamente la residencia, quedando solo Chibayo. El propio Chibayo también estaba desconcertado, sin entender por qué el maestro Kagaya quería dejarlo solo. Después de que todos los demás pilares se marcharon, Kagaya habló. Ahora que somos solo nosotros dos, puedes confiarme cualquier preocupación o dolor. Guardártelo solo lo empeorará. Su voz era firme y gentil, y sus ojos parecían contener un poder que podía ver a través de los corazones de las personas. Kagaya continuó. Todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios llevan mucho dolor en su corazón. Aquellos que se unen al cuerpo de cazadores de demonios son todos buenos niños, amables y gentiles. Pero precisamente por eso, las penas de los demás les hacen empatizar, y algunas cosas inevitables les hacen sentir inmensamente culpables. La gente amable siempre es más fácil de herir. Tú, al igual que Kyojuro, eres de los que piensa en los demás.
Ya conozco los detalles de la misión gracias a Mikasuga y Crow. Debes estar muy mal, ¿verdad? Kagaya miró a Chibayo. Aunque tenía la mitad del rostro desfigurado, no infundía miedo en absoluto. Al contrario, había una especie de amabilidad que hacía que la gente quisiera acercarse a él. Las palabras de Kagaya impactaron profundamente a Chibayo. Las dos personas vivas que murieron justo delante de él habían permanecido en su mente. Aunque su fuerza pudo matar fácilmente al demonio, no pudo salvarlos. Después de un momento de silencio, Chibayo habló. Maestro Kagaya, ¿puedo realmente proteger a otros? Estaban ante mis ojos, pero solo pude verlos morir. ¿Puede alguien como yo proteger realmente a otros como el maestro Rengoku y los demás? ¿Murió el hermano de ese demonio por mi culpa? ¿Lo maté yo? Chibayo miró al suelo y dijo con algo de dolor. Chibayo hizo varias preguntas seguidas. Aunque los últimos días habían sido agradables y felices, cada vez que se acostaba, estas preguntas inundaban su mente, obligándolo a reflexionar sobre ellas. Originalmente, se unió al cuerpo de cazadores de demonios para vengar a los demonios, pero bajo la guía de Kyujurou, sus pensamientos cambiaron a proteger a los demás. Sin embargo, estas dos misiones consecutivas le hicieron sentir que no había protegido a nadie. Tenía un poder inmenso, pero no podía hacer nada. Matar demonios devoradores de hombres implica inherentemente proteger a los demás. Eso ya lo has logrado. En cuanto al asunto de ese hermano y hermana, es difícil para los humanos conservar la conciencia tras convertirse en demonios. Dejaron de ser quienes eran en el momento en que se convirtieron en demonios. Como ya se había comido a un humano, tu acto de matarlo no estuvo mal. Todas estas tragedias fueron creadas por Kibutsuji-Muzan. No tienes por qué culparte por esto, dijo Kagaya, consolándolo. Al escuchar las palabras de Kagaya, Chibayo se sintió mucho mejor. Le hizo una reverencia a Kagaya en señal de gratitud y dijo: Gracias por su preocupación, maestro Kagaya. Si bien no está mal reflexionar a menudo sobre uno mismo, en el futuro, sé un poco menos duro contigo mismo. Kagaya sonrió y finalmente le dijo a Chibayo. Entiendo, asintió Chibayo. Luego él también abandonó la residencia. La reunión de pilares finalizó oficialmente, pero los pilares que aún no habían recibido misiones permanecieron temporalmente en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, aprovechando este tiempo para entrenar. Los pilares con Tsuguko también aprovecharon la oportunidad para instruir a su Tsuguko. Al mismo tiempo, alguien inesperado vino a buscar a Chibayo. ¿Eh? ¿Por qué vendría aquí el señor Tetsuimaru? Chibayo miró a Tetsuimaru, que llevaba una máscara de Otoko, y preguntó con cierta confusión. ¿Sigues preguntándome? No sé cómo alguien tan torpe como tú se convirtió en un pilar. Claro, estoy aquí para grabar los 4 caracteres de Demon Slayer en tu espada Nichirin, que solo tienen las espadas Nichirin de los espadachines de nivel pilar. Al mismo tiempo, estoy comprobando si has cuidado bien la espada que forjé, dijo Tetsuimaru, mirando a Chibayo con los brazos cruzados. Aunque sus palabras eran algo impacientes, su tono transmitía mucha felicidad. Después de todo, forjar una espada Nichirin para un pilar también era un honor para un herrero. Ya veo. Entonces molestaré al señor Tetsuimaru. Pero quería preguntarle, ¿llevará el señor Tetsuimaru la espada Nichirin a su aldea? Chibayo comprendió y le preguntó a Tetsuimaru. Tenía un poco de miedo de que si le quitaban su espada Nichirin, eso podría retrasar sus misiones. Claro que no. Ya traje las herramientas necesarias. Puedo terminar este trabajo en menos de un día, dijo Tetsuimaru, agitando la mano. Al oír esto, Chibayo se sintió aliviado y sacó su espada Nichirin. Al entregársela a Tetsuimaru, de repente pensó en algo y no se la entregó de inmediato. Le dijo alegremente. Ah, cierto, hace poco descubrí que esta espada Nichirin se pone roja cuando peleo. ¿Le gustaría al señor Tetsuimaru verla? Pensando en la obsesión anterior de Tetsuimaru de ver una espada Nichirin volverse roja, Chibayo le preguntó. Al escuchar a Chibayo decir esto, Tetsuimaru no pudo quedarse quieto y con entusiasmo agarró la mano de Chibayo, sacándolo de la casa. Claro que quiero ver. ¿Por qué dudas, idiota? Date prisa y déjame ver cómo la espada Nichirin se pone roja. Dijo Tetsuimaru, tirando de Chibayo mientras caminaba. Está bien, lo entiendo, dijo Chibayo con impotencia desde atrás. Pronto, los dos llegaron a un campo de entrenamiento en la sede del cuerpo de cazadores de demonios. Rápido, 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 y Tetsuimaru estaba constantemente animando a Chibayo desde un costado, su emoción era evidente.
El temperamento del señor Tetsuimaru todavía es muy impaciente. Chibayo giró la cabeza para mirar a Tetsuimaru, sintiéndose un poco impotente. Luego giró la cabeza, respiró profundamente y luego exhaló un arco iris blanco de su boca, mientras apretaba más fuerte la espada Nichirin en su mano. Al instante siguiente, algo extraño ocurrió. La espada Nichirin, originalmente completamente negra, comenzó a brillar con un color carmesí en la mano de Chibayo. Este color carmesí tiñó gradualmente toda la hoja de la espada Nichirin, provocando un cambio drástico en su color. Espada carmesí, realmente es una espada carmesí, los registros, son ciertos. Tetsuimaru, que estaba cerca, murmuró para sí misma después de ver el cambio en la espada Nichirin. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 27. Capítulo 27 Herrero / espada roja. Señor Tetsuimaru, ¿vio eso? Le preguntó Chibayo, y al girar la cabeza, vio a Tetsuimaru congelado en el sitio. ¿Señor Tetsuimaru? Chibayo la llamó desconcertada. Gracias por dejarme presenciar una espada carmesí con mis propios ojos, reaccionó Tetsuimaru, hablándole suavemente a Chibayo. ¿Espada carmesí? Chibayo nunca había oído ese término y se sentía algo confundida. La mayoría de los espaderos esperan ver una hoja Nichirin roja después de forjarla. ¿Sabes por qué? Tetsuimaru no le explicó primero la hoja carmesí, sino que le preguntó. Chibayo negó con la cabeza. Ni siquiera sabía que la mayoría de los herreros esperaban ver una hoja de Nichirin volverse roja. Todo esto se debe a una frase grabada en los textos antiguos conservados en la aldea del herrero. La espada carmesí, conocida como espada carmesí, puede suprimir la regeneración demoníaca. Sin esperar a que Chibayo dijera nada, Tetsuimaru continuó. Nosotros, los herreros, forjamos minuciosamente espadas Nichirin para que puedas matar demonios y proteger a más humanos de ser dañados por ellos. La habilidad más problemática de los demonios es su regeneración constante. A menos que les cortes el cuello con una espada Nichirin o confíes en el sol, no puedes matarlos en absoluto. Y esta frase en los textos antiguos afirma claramente que esta arma llamada espada carmesí puede impedir la regeneración de los demonios. Si se pudiera forjar tal arma, tendrías ventaja en las batallas contra los demonios. Por lo tanto, todos los espaderos de la aldea de los espaderos anhelan forjar un arma así. Sin embargo, solo existe una frase sobre la espada carmesí, y nadie sabe cómo forjarla. Tras mucho tiempo sin lograr forjar la espada carmesí mencionada en los registros, algunos espaderos especularon que se trataba de una espada Nichirin que se volvía roja. Al fin y al cabo, la espada Nichirin es la única arma que puede dañar a los demonios y cambiar de color, por lo que esta explicación es bastante creíble. Después de creer esto, los herreros comenzaron a esperar que las hojas Nichirin que forjaban se volvieran rojas, lo que significaría que estas hojas eran muy probablemente hojas carmesí, y los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios que las sostenían también obtendrían una ligera ventaja en las batallas contra los demonios. Tetsuimaru le explicó lentamente a Chibayo. Su personalidad, inicialmente impaciente, ahora parecía muy serena. Chibayo escuchó su explicación, y el respeto por estos herreros se apoderó de su corazón. Quizás no lucharon contra demonios en primera línea, pero fue precisamente gracias a ellos que los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios pudieron aniquilarlos. También luchaban contra demonios y protegían a los humanos a su manera. Esperaban que la espada Nichirin se tornara roja, lo que en realidad significaba que los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios sobrevivieran en las batallas contra los demonios. También les preocupaban los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios. Herreros y espadachines son compañeros de armas en diferentes campos de batalla. Pero pronto esta especulación fue refutada. Los espadachines de respiración de llamas tienen una alta probabilidad de hacer que su espada Nichirin se vuelva roja, pero dicha espada Nichirin no tiene la capacidad de suprimir la regeneración demoníaca. Después de darse cuenta de esto, los herreros consideraron la frase registrada en los textos antiguos como una leyenda infundada, pero pensando en esa pequeña posibilidad, los herreros aún esperaban que los espadachines que sostenían hojas Nichirin pudieran hacer que su hoja Nichirin se volviera roja. Después de todo, el único registro de la hoja carmesí era su color. Tetsuimaru le explicó el motivo a Chibayo, y Chibayo entendió sus palabras. Sin embargo, Tetsuimaru no terminó de hablar. Siguió mirando a Chibayo y dijo. Después de verte enrojecer la espada Nichirin negra, tuve una idea. La espada carmesí de ahora debe ser la espada carmesí registrada en los textos antiguos. Y la espada carmesí es una espada Nichirin,
Pero convertir una espada Nichirin en una espada carmesí no es simplemente hacerla roja con la propia técnica de respiración, sino que el portador usa algún método para liberar el poder del sol contenido dentro de la espada Nichirin. Las materias primas utilizadas para forjar las espadas Nichirin son la arena de hierro carmesí escarlata y el mineral carmesí escarlata, extraídos de la montaña más cercana al sol. Ambos minerales pueden absorber la luz solar. Por lo tanto, las hojas Nichirin forjadas a partir de ellos pueden dañar a los demonios, pero el poder del sol contenido en el mineral, absorbido durante muchos años, no se ha desatado por completo. Y es muy probable que la espada carmesí se haya vuelto carmesí y haya adquirido la capacidad de suprimir la regeneración demoníaca precisamente porque se desató el poder del sol contenido en estos dos minerales. Después de todo, el sol es el enemigo natural de los demonios. ¡Qué increíble! El análisis de Tetsuimaru dejó a Chibayo algo asombrado. También vio su comprensión del mineral y su magnífica habilidad para forjarlo. De lo contrario, jamás habría podido realizar tal análisis. Cuando me enfrenté a la luna inferior 2 hace poco, tras cortarle las extremidades, no pudo regenerarlas. Las palabras de Tetsuimaru también hicieron que Chibayo recordara algunos detalles de aquella batalla. Todos decían que los demonios se regeneraban rápidamente, pero él parecía no haber visto a uno regenerarse desde que se unió al cuerpo de cazadores de demonios. Por supuesto, parte de la razón era que los demonios no podían durar más que unos pocos movimientos en sus manos. Al escuchar las palabras de Chibayo, Tetsuimaru no se sorprendió. Estaba muy segura de su conjetura. Entonces, si logro encontrar las condiciones para que la espada Nichirin se vuelva roja, los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios podrán volverse aún más fuertes. Chibayo pensó en esto rápidamente, algo emocionada. Lo investigaré ahora. Dijo Chibayo, sosteniendo su espada Nichirin, con la intención de empezar a experimentar. Aunque podía convertir la espada Nichirin en una espada carmesí, para él era tan simple como abrir la boca al comer o dar un paso al caminar. Aún desconocía el principio subyacente. Espera un momento. Sin embargo, Tetsuimaru lo detuvo en ese instante. Chibayo giró la cabeza algo desconcertado al ver a Tetsuimaru extenderle la mano. Primero, dame la espada Nichirin para que pueda grabar los caracteres en ella antes de hacer nada. Todavía tengo que volver a la aldea antes de que oscurezca. Tetsuimaru habló con Chibayo. Está bien, entonces te molestaré, dijo Chibayo, envainando la espada Nichirin en su mano y entregándosela a Tetsuimaru. No te preocupes, te devolveré la espada lo antes posible. No retrasaré tus asuntos. Si de verdad logras convertir la espada Nichirin en una espada carmesí, será un gran beneficio para todos. Tetsuimaru tomó la espada Nichirin y le aseguró a Chibayo. Luego fue a buscar sus herramientas. En menos de una hora, la espada Nichirin estaba nuevamente en manos de Chibayo, pero ahora la espada tenía grabados los 4 caracteres exterminio de demonios. Bien, mi trabajo está hecho, es hora de irme. Por fin, espero que encuentres la manera de convertir la espada Nichirin en una espada carmesí. Adiós. Devolviendo la espada Nichirin a la mano de Chibayo, Tetsuimaru le dijo a Chibayo. Quedó muy satisfecha con su experiencia en el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios esta vez, y su preferencia por Chibayo también aumentó significativamente. Al grabar los caracteres en la espada Nichirin de Chibayo, descubrió que esta no tenía mellas ni nada, y seguía como nueva, lo que demostraba el gran cariño de su portadora. Aunque los herreros también sabían que era normal que las hojas Nichirin se desgastaran en las batallas contra los demonios, ver su arduo trabajo intacto todavía la hacía muy feliz. Gracias por su bendición, adiós, señor Tetsuimaru. Chibayo le agradeció a Tetsuimaru y se despidió de ella con una sonrisa. Tetsuimaru no dijo nada más, se puso su sombrero de paja y se dio la vuelta para irse. También debería hacer mi mejor esfuerzo para encontrar una forma de convertir la espada Nichirin en una espada carmesí. Después de ver a Tetsuimaru irse, Chibayo también se giró y caminó hacia el campo de entrenamiento del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Al mismo tiempo, 3 jóvenes emprendieron su viaje al monte Natagumo y cero comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Las condiciones de la espada roja y el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. Chibayo se dirigió apresuradamente a la residencia de Kagaya. Maestro, Chibayo saludó respetuosamente a Kagaya, que estaba dentro de la casa. Oye, ¿hay algo por lo que necesites verme? Kagaya le preguntó a Chibayo con voz suave. Maestro, ¿sabe algo sobre las espadas carmesí?
Chibayo no se lo explicó directamente, sino que le preguntó a Kagaya primero. Tras la partida del señor Tetsuimaru, Chibayo pasó casi un día descubriendo finalmente cómo convertir una espada Nichirin en una espada carmesí. Entonces, con entusiasmo, fue a informar al maestro, con la esperanza de que todos los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios pudieran poseer este poder en el futuro. Kagaya se quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras de Chibayo, luego, recordando algo, preguntó. ¿Te refieres a la espada carmesí que puede suprimir la regeneración de un demonio? Así es. El señor Tetsuimaru, quien forjó mi espada Nichirin, analizó que la espada carmesí es una transformación de la espada Nichirin, y esto se confirmó en mis batallas anteriores. Ahora he encontrado la manera de convertir una espada Nichirin en una espada carmesí, le dijo Chibayo a Kagaya con cierta emoción. El estado mental de Kagaya también cambió ligeramente tras escuchar las palabras de Chibayo. El informe anterior del cuervo Kasugai no mencionaba la espada carmesí, por lo que Kagaya desconocía que Chibayo pudiera convertir una espada Nichirin en una espada carmesí. ¿Has confirmado que la espada carmesí puede suprimir la regeneración de un demonio? Kagaya le preguntó a Chibayo. Sí, asintió Chibayo y continuó. Lo confirmé durante mi batalla contra la luna inferior 2. La luna inferior 2, herida por mi espada, no pudo regenerar sus extremidades de inmediato. Bien. En ese caso, como los demás pilares aún no han salido en misiones, reuniré a todos ahora. Que los pilares lo prueben primero, y si funciona, podemos enseñárselo poco a poco a los demás espadachines. Kagaya decidió creer las palabras de Chibayo e inmediatamente tomó medidas. Kagaya estaba muy interesado en cualquier cosa que pudiera mejorar la fuerza del cuerpo de cazadores de demonios. En poco tiempo, los otros 9 pilares fueron convocados aquí. Kagaya les explicó primero, y después de escuchar la explicación de Kagaya, las miradas de los 9 pilares convergieron en Chibayo. Muy bien, por favor comienza, le dijo Kagaya a Chibayo. Chibayo no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. El método para convertir una espada Nichirin en una espada carmesí capaz de suprimir la regeneración demoníaca reside en la fuerza de agarre. Una fuerza de agarre poderosa puede activar el poder solar contenido en la espada Nichirin, provocando que su temperatura aumente rápidamente y adquiera la capacidad de suprimir la regeneración demoníaca. Mientras Chibayo hablaba, sacó su espada Nichirin, sujetó la empuñadura con ambas manos y la sostuvo en posición vertical frente a él. La espada, de color obsidiana, se exhibió ante todos. Entonces Chibayo empezó a aumentar la fuerza de su agarre. Un tono carmesí apareció en la hoja negra como la brea y se extendió gradualmente por toda la hoja. En poco tiempo, la hoja Nichirin, originalmente negra como la brea, se transformó en una hoja carmesí. ¡Qué extravagante! Tengen Uzui no pudo evitar exclamar mientras observaba la escena frente a él. ¿Acaso girar una espada Nichirin como esta realmente otorga la capacidad de suprimir la regeneración demoníaca? El pilar serpiente, por otro lado, cuestionó si la espada carmesí podía suprimir la regeneración demoníaca. Aunque actualmente tenía una buena impresión de Chibayo, sentía que los asuntos de importancia pública deberían manejarse con más rigor. Su habilidad ya fue probada en mi batalla contra la luna inferior 2, explicó Chibayo. También acabo de recibir la confirmación del cuervo Kasugai. La espada carmesí de hecho puede suprimir la regeneración demoníaca, dijo Kagaya también. Los otros pilares ya no tenían preguntas. En ese caso, intentaremos adquirir esta habilidad lo antes posible, dijo Gyomei Mejima, apretando las palmas de las manos. Además, con respecto a los estilos de respiración / marcas que discutimos la última vez, dado que los estilos de respiración / marcas de Chiba son innatos, primero despertaré mis propios estilos de respiración / marcas, y luego les diré cómo despertarlos, agregó Sanemi con gran entusiasmo. Hiyu, que estaba allí presente, miró a Sanemi con una expresión que parecía decir: no puedo creer que realmente hayas dicho eso. En ese momento, Kagaya habló. Respecto a los estilos / marcas de respiración, omití un punto la última vez que os contaré ahora. La voz de Kagaya era muy solemne, y los pilares se fijaron en él. Lo miraron con interrogación. La atmósfera en la sala se volvió muy seria. Según los registros, ningún espadachín con estilos / marcas de aliento, sin excepción, vivió más de 25 años. Kagaya terminó lentamente la frase. La razón por la que Kagaya no mencionó esto la última vez fue que le preocupaba si Chibayo, quien se había unido recientemente al cuerpo de cazadores de demonios, podría soportar este resultado.
Conocía muy bien a los demás pilares, pero no sabía mucho sobre Chiba-yo antes. Sin embargo, después de hablar con Chiba-yo la última vez, Kagaya sintió que la resistencia de Chiba-yo no era débil, por lo que decidió explicar este asunto a todos los pilares. No todos viven más allá de los 25 y entonces, lo que el padre de mi maestro quiso decir con ser solo un fantasma efímero era esto, y Chiba-yo ahora comprendía plenamente lo que Shinjuro había dicho. Esta noticia aún lo impactó profundamente. Sin embargo, no desarrolló emociones negativas como miedo o resentimiento. No haber vivido más de 25 años ya no le resultaba difícil aceptarlo. Si fuera en el pasado, definitivamente se preocuparía de quién cuidaría de su madre si muriera tan joven, pero ya no tenía esas preocupaciones. Sin embargo, algo que desconocía era que lo que decía Kagaya era inexacto. Existía una excepción. Yoriichi, el hombre que, a pesar de poseer estilos barra marcas de aliento, vivió más de 80 años y acorraló a Muzan en el período Sengoku. La habitación se quedó en silencio debido a las palabras de Kagaya, no por miedo a los efectos secundarios de los estilos barra marcas de respiración, sino por simpatía hacia Chiba-yo y por no saber qué decir. En ese caso, solo puedo matar a todos los demonios antes de cumplir 25, dijo una voz firme que rompió el silencio. Chiba-yo miró a Kagaya y dijo con indiferencia. Exacto. Tus palabras me encantan. Es solo que no se vive más allá de los 25. Si podemos exterminar a todos los demonios, ¿qué importa si nuestra vida es corta? Sanemi expresó su total acuerdo con las palabras de Chiba-yo, apretando la mano derecha y sonriendo. Eso es lo que quería decir también, continuó el pilar serpiente, expresando su acuerdo. Tengo muchas ganas de probar mis estilos y marcas de respiración. Sin duda, me harán aún más extravagante, dijo Tengen Uzui, acariciándose la barbilla. A los otros pilares tampoco les importó este inconveniente de los estilos barra marcas de aliento. De hecho, todos estaban ansiosos por su aparición. Ya veo, ¿qué pasará si despierto estilos barra marcas de aliento entonces? Murmuró Yomeji Mejima para sí mismo. Al ver que la atmósfera en la habitación se aligeraba, Kagaya también sonrió. En ese momento, un cuervo Kasugai entró volando por la ventana y aterrizó frente a Kagaya. Llevaba una carta atada a la pata. Kagaya desató la carta de la pata del cuervo y la leyó, luego miró hacia arriba. Unos 12 Kizuki han aparecido en el monte Natagumo. Muchos miembros del cuerpo de cazadores de demonios ya han sido sacrificados. Hiyu, Shinobu, vayan ustedes dos. Tú también ve con ellos. Será una buena oportunidad para probar la espada carmesí de nuevo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Humanos y fantasmas entendido. Hiyu, Shinobu y Chiba-yo respondieron al unísono. Luego, los tres abandonaron la residencia y se dirigieron al monte Natagumo. Los otros Ashira también comenzaron a entrenar para convertir sus espadas Nichirin en espadas carmesí. Durante el camino, los tres no hablaron mucho. Chiba-yo inicialmente pensó que su relación con Hiyu había mejorado mucho, pero ahora le resultaba difícil comunicarse con él, y solo intercambiaba algunas palabras con Kochou Shinobu. Además, Chiba-yo también descubrió que Kochou Shinobu era una persona bastante entusiasta. Incluso con alguien tan distante como Hiyu, ella continuamente intentaba entablar una conversación con él, tal como ahora. Sería maravilloso si los humanos y los demonios pudieran coexistir en armonía, ¿no crees, Tomioka-san? Le preguntó Kochou Shinobu a Hiyu. Esto era algo que su sacrificada hermana mayor siempre había esperado, y cuando su hermana mayor se sacrificó, Kochou Shinobu comenzó a vivir como lo había hecho su hermana. Sin embargo, todo esto no era más que un disfraz. Aunque ella hablaba de ello, su odio hacia los demonios no era posiblemente menor que el de San Emilio Banai. Hiyu mantuvo una cara de póker y respondió con calma. No funcionará mientras los demonios sigan comiendo humanos. ¿Qué opinas, Xiaoyan? Al oír que Hiyu rechazaba rotundamente la idea, Kochou Shinobu le preguntó a Chiba-yo. Pienso lo mismo que Tomioka-san. Mientras los demonios sigan devorando humanos, humanos y demonios no podrán coexistir en armonía. Aunque estos demonios alguna vez fueron humanos, desde el momento en que se convirtieron en demonios y devoraron humanos, ya cometieron pecados imperdonables. Solo matándolos podrán las almas de quienes murieron a manos de ellos encontrar la paz, respondió Chiba-yo a Kochou Shinobu. Ah, qué lástima. Pero, Xiaoyan, ¿eso significa que los demonios que no han devorado humanos aún pueden ser perdonados? Le preguntó Kochou Shinobu tras escuchar las palabras de Chiba-yo. Esta pregunta dejó perplejo a Chiba-yo por un momento.
No había considerado la posibilidad de que los demonios no se comieran a los humanos. Actualmente, todos los demonios que había visto se habían comido a los humanos, excepto aquellos brutalmente salvajes, que no solo los comían, sino que también disfrutaban torturándolos hasta la muerte. Incluso los demonios recién formados devoraban humanos, pues estaban muy débiles al principio y necesitaban comerlos con urgencia para recuperarse. Ni siquiera perdonarían a sus propios parientes consanguíneos, quienes, de hecho, sienten una atracción aún mayor por ellos. Después de pensarlo un rato, Chibayo le dio a Kochou Shinobu su respuesta. Si realmente existen demonios que no comen humanos, entonces creo que se les podría permitir vivir bajo supervisión, y podríamos intentar encontrar una forma de convertirlos nuevamente en humanos. Si no podemos encontrar una manera, entonces, partiendo de la premisa de que no comen humanos, creo que deberían ser asesinados a la edad en la que habrían muerto naturalmente como humanos, afirmó Chibayo. Si hubiera sido en el pasado, Chibayo no habría pensado tanto y simplemente los habría matado. Pero tras conocer a Tanjiro y vivir su primera misión, cambió de opinión. Aunque algunas personas se convirtieran en demonios, seguían siendo profundamente amadas por otros, y lo más doloroso de tal acontecimiento era para quienes las amaban. Si hubieran comido humanos, no habría nada más que decir, pero si no lo hubieran hecho, entonces Chibayo sintió que podría haber otras opciones además de matar. Al escuchar las palabras de Chibayo, Hiyu y Kochou Shinobu parecieron quedarse pensativos. Chibayo continuó explicándoles. La vida eterna en sí misma viola las reglas de este mundo y no debería existir. Además, si hay un demonio que no come humanos, significa que aún conservaría pensamientos humanos. Entonces, la vida eterna ya sería una maldición para él. Sus parientes y amigos morirían uno a uno, ¿y cuánto tiempo podrían conservarse sus pensamientos humanos restantes? Después de escuchar las palabras de Chibayo, Kochou Shinobu y Hiyu sintieron un sutil aumento en su admiración por él. Nunca habían considerado implicaciones tan profundas. Nunca pensé que Xiaoyan pensaría tan profundamente. Parece que lo que dijiste es el método más adecuado, ¿no crees, Tomioka-san? Preguntó Kochou Shinobu con una sonrisa, mostrando su acuerdo con la idea de Chibayo y preguntándole a Hiyu. Milímetros. Hiyu tarareó en respuesta y no ofreció más comentarios. Posteriormente, ninguno de ellos dijo nada más. Pronto, los tres llegaron al monte Natagumo. La noche envolvía a la montaña, dándole un aspecto extremadamente inquietante y siniestro, y aún se oían débiles gritos desde dentro. ¿Qué tal si nos separamos?, sugirió Chibayo a Hiyu y Kochou Shinobu. Con una montaña tan grande, si los tres movían juntos, su avance seguramente se ralentizaría. Hiyu y Kochou Shinobu asintieron y luego los tres entraron a la montaña por separado. En el bosque oscuro, Chibayo se dirigió hacia el centro de la montaña. De repente, se escuchó un trueno y Chibayo miró hacia arriba en dirección al ruido. En el cielo, una figura de cabello amarillo oscurecía la luna, su mano derecha agarraba la empuñadura de su espada Nichirin, ya sea envainándola o preparándose para desenvainarla, y a su lado, la cabeza de un demonio también volaba alto, luego ambas cayeron hacia abajo juntas. ¿Zenitsu? Chibayo sintió que la figura se parecía un poco a Zenitsu y, preocupado, cambió de dirección y comenzó a correr hacia esa zona. Suspendido en el tejado de una casa en el aire, el envenenado Zenitsu yacía boca arriba, la luna excepcionalmente clara en sus ojos en ese momento. Los pensamientos surgieron gradualmente en su mente, uno tras otro. Creo que tuve un sueño, fue un sueño feliz, soy muy fuerte, más fuerte que nadie, capaz de ayudar a los débiles y a los que están en problemas. Zenitsu recordó las escenas de su sueño. La figura de Kurajima Higorma apareció en su mente, y también surgieron las escenas del abuelo Sanjima enseñándole en el pasado. No importa lo que me enseñó el abuelo Sanjima, y el tiempo que dedicó a mí, no fue en vano, Zenitsu. Justo cuando Zenitsu estaba perdido en sus pensamientos, una figura vestida de blanco aterrizó en el tejado y lo llamó. ¿Quién es? ¡Qué voz tan familiar! Su ensoñación se vio interrumpida. Zenitsu encontró muy familiar la voz que le llegaba al oído, pero su cuerpo ya no podía moverse. Ni siquiera podía girar la cabeza. Zenitsu. Espera, te llevaré al médico. Le gritó Chibayo con fuerza, intentando mantenerlo consciente, mientras lo levantaba con cuidado en brazos con ambas manos. Se podría decir que Zenitsu fue el primer amigo cercano que Chibayo hizo después de unirse al cuerpo de cazadores de demonios, y fue muy importante para él. En ese momento, Zenitsu también vio el rostro del recién llegado. Soy yo también estoy soñando.
No debería ser tan casual, parece, no puedo más. La conciencia de Zenitsu se volvió borrosa gradualmente y sus ojos se cerraron. No te rindas, Zenitsu. No te rindas. Dos voces resonaron simultáneamente en los oídos de Zenitsu. En ese instante, sus ojos se abrieron de nuevo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuelo Sanjima, entre los empujones, Zenitsu recordó las enseñanzas del abuelo Sanjima. Lentamente, comenzó a usar su técnica de respiración para frenar la propagación del veneno. Chibayo, sosteniendo a Zenitsu, se sintió un poco aliviada al ver esta situación. Con la técnica de respiración, debería poder resistir un poco más. Ahora solo depende de si Shinobu Hiehie puede salvarlo. Chibayo corrió hacia donde se había ido Kochou Shinobu. Ahora se arrepentía de haber sugerido separarse antes, pero afortunadamente no llevaban mucho tiempo separados, y Chibayo encontró rápidamente a Kochou Shinobu, quien seguía en camino. Shinobu Hiehie, por favor ayúdame a salvarlo. Chibayo corrió urgentemente al lado de Kochou Shinobu y le dijo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 30 Inosuke parece que lo envenenaron. Bájalo primero y determinaré cómo preparar el antídoto según sus síntomas. Kochou Shinobu se detuvo al escuchar las palabras de Chibayo, observó el estado de Zenitsu y luego le habló. Está bien. Chibayo obedeció, bajando suavemente a Zenitsu como le indicó Kochou Shinobu. Kochou Shinobu se inclinó para examinar el estado de Zenitsu y sacó varios frascos de medicina. Mientras preparaba el antídoto, dijo. Por suerte, este veneno no es difícil de curar, y este chico usó su técnica de respiración para frenar la propagación de las toxinas, así que no habrá problemas. Al escuchar las palabras de Kochou Shinobu, Chibayo respiró aliviada. Gracias, Shinobu Hiehie. Además, hay bastantes personas infectadas con este veneno en el lugar de donde vengo, le dijo Chibayo a Kochou Shinobu. Había estado demasiado ansioso justo ahora, por lo que llevó a Zenitsu directamente a Kochou Shinobu, especialmente porque Kyoujiro le había dicho a Chibayo cuando la conoció por primera vez que era muy hábil con los venenos. Si Kochou Shinobu no hubiera aparecido esta vez, Chibayo realmente no habría sabido qué hacer. ¿De verdad? Iré allá cuando el antídoto esté preparado, respondió Kochou Shinobu mientras mezclaba la medicina. En poco tiempo, ya había preparado el antídoto, luego lo inyectó en el brazo de Zenitsu. En ese momento, los miembros de Iden que habían estado siguiéndolos también llegaron. Ya está fuera de peligro. Solo necesita un tiempo para recuperarse y estará bien, dijo Kochou Shinobu mientras se levantaba. Chibayo se giró para mirar a Zenitsu al escuchar esto y vio que las manchas de veneno en la cara de Zenitsu efectivamente habían desaparecido. La conciencia de Zenitsu también se aclaró en este punto, y lo primero que vio fue a Chibayo y Kochou Shinobu frente a él. El dolor en su cuerpo y su reciente experiencia le hicieron estallar en lágrimas con una a. Oye. ¿Eres tú de verdad? Creí que estaba soñando. Oye. Te cuento, esa araña de ahora. Daba mucho miedo. Quería convertirme en araña. Zenitsu lloró y habló al mismo tiempo, lanzándose hacia Chibayo, sus mocos casi le caen encima. Sí, respondió Chibayo a Zenitsu. Al escuchar las palabras de Kochou Shinobu y ver a Zenitsu en su estado actual, el corazón de Chibayo se relajó por completo. Fue realmente aterrador. Tanjiro e Inosuke incluso me dejaron y se fueron. No pude encontrarlos en absoluto y Chibayo asintió. Aunque respondió, la confusión de palabras de Zenitsu le dificultaba comprender. ¿Quién es Inosuke y? Chibayo pensó impotente. Véndenlo, dijo de repente Kochou Shinobu con una sonrisa a los miembros de Iden que acababan de llegar. Sí. Respondió respetuosamente el miembro oculto, e inmediatamente sacó las vendas. ¿Sabes qué es aún más indignante? Se llevó a Nezuko con él. Llevar a Nezuko a un lugar tan peligroso, uaa. Cierto, y continuó respondiendo Chibayo. ¿Quién es Nezuko de nuevo y? Mientras Zenitsu hablaba, de repente se quedó sin palabras. Volvió a mirar y descubrió que los miembros ocultos lo habían atado como una momia, con todo el cuerpo, excepto los ojos, vendado. ¡Guay! Zenitsu gritó 2 veces más, pero sus movimientos se detuvieron inmediatamente. La alegría y la emoción de ver de repente un rostro familiar le hicieron olvidar por un momento el dolor que sentía en el cuerpo. Ahora que estaba vendado, el dolor se agudizó de inmediato, e incluso el más leve movimiento le causaba una gran agonía. Zenitsu ya no se atrevía a moverse. Al mirar a Zenitsu, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, y aunque solo sus ojos estaban expuestos, se podía percibir su desesperación, Chibayo sabía que no debía hacerlo, pero aún así sintió ganas de reír.
Por suerte, se contuvo. Xiaoyan, por favor, guíame el camino. Iré a tratar a las personas que mencionaste que fueron infectadas con el veneno, le dijo Kochou Shinobu a Chibayo en ese momento. Está bien. Respondió Chibayo, luego guió a Kochou Shinobu y a un grupo de miembros ocultos al lugar donde había encontrado a Zenitsu antes. Mientras tanto, Zenitsu se quedó atrás, cuidado por dos miembros de Iden. El grupo llegó al lugar que Chibayo había descrito. Había mucha gente arrastrándose por el suelo, casi completamente transformada en araña, con el pelo casi desprendido, pero no parecían haberse fortalecido. Inyéctenles el antídoto que acabo de preparar, dijo Kochou Shinobu a los miembros de Iden que los acompañaban. Sí. Respondieron los miembros de ocultos e inmediatamente comenzaron a inyectar el antídoto en las personas que estaban a punto de convertirse en arañas, siguiendo las instrucciones de Kochou Shinobu. Los síntomas de aquellos a quienes se les inyectó el antídoto disminuyeron gradualmente y más personas que estaban a punto de convertirse en arañas se reunieron alrededor de Kochou Shinobu. Shinobu jie, voy a revisarlo. Chibayo vio que había suficiente gente y que no podía ayudar mucho, así que le dijo a Kochou Shinobu. Después de todo, el propósito de venir al monte Natagumo esta vez era por los 12 Kizuki para verificar la espada carmesí, y aún no habían encontrado a los 12 Kizuki escondidos allí. El único demonio que habían encontrado era el que Zenitsu había matado. Está bien, vete, respondió Kochou Shinobu. Ella no podía irse todavía. El trabajo de rescate aquí todavía necesitaba su supervisión. Después de recibir la respuesta de Kochou Shinobu, Chibayo continuó corriendo hacia el centro de la montaña. Se preguntó si Tomioka-san se había encontrado con esos 12 Kizuki, y además, como acaba de decir Zenitsu, Tanjiro también debería estar allí. Esperaba que estuviera bien, Chibayo pensó, sintiéndose un poco preocupado. El paisaje que tenía ante sí pasó rápidamente. De repente, Chibayo se detuvo. Parecía haber visto algo extraño. Retrocediendo un par de pasos, Chibayo vio a un tipo que llevaba una cabeza de jabalí atada con una cuerda y colgando de un árbol. Y es un niño, con heridas muy graves, e incluso está atado y colgado. Esto, podría ser Hiyou quien hizo esto. En el mundo transparente, Chibayo descubrió que el hombre con la cabeza de jabalí era un niño. Al observarlo, Chibayo sospechó que Hiyou lo había hecho. El objetivo debería ser restringir sus movimientos, ya que sus heridas ya eran muy graves y Hiyou aún tenía que encontrar a los 12 Kizuki. Dada su personalidad, era muy probable que hiciera algo así. Después de desatar las cuerdas del niño que llevaba la cabeza de jabalí, Chibayo lo llevó a los miembros ocultos más cercanos y luego les entregó el niño. Cabeza de jabalí. ¿Qué es esto? Al ver a Inosuke, los miembros ocultos se sobresaltaron, pero aún así lo tomaron. También debería ser un miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Te lo dejo. Me voy ahora, dijo Chibayo y luego se fue. Ahora recordaba vagamente haber visto a este chico una vez durante la selección final, pero en ese momento, rápidamente salió corriendo gritando Boa Rush, por lo que Chibayo no tuvo una impresión muy profunda. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 31. Capítulo 31. El ninja oscuro. Oh, está bien, respondió el miembro oculto, luego levantó a Inosuke sobre su hombro, con la intención de llevarlo de regreso a la mansión mariposa. No pude hacer nada, yo solo, ni siquiera pude derrotar a un solo demonio, tal vez no soy tan fuerte. Inosuke, quien era llevado en hombros por el miembro oculto, no había perdido el conocimiento. Su experiencia al enfrentarse al demonio esa noche le hizo comprender sus defectos, lo que provocó un cambio en su mentalidad. Especialmente cuando ese tipo con medio aori lo ató y lo colgó mientras aún hablaba, se dio cuenta de lo débil que era en realidad. Debido a que salvar a Inosuke tomó algo de tiempo, cuando Chibayo llegó al frente, encontró a Kochou Shinobu en combate con un demonio. No, más que combate, era más bien una provocación. El demonio estaba completamente a merced de Kochou Shinobu, incapaz de resistirse. Kochou Shinobu sujetó a la demonio bajo ella y le dijo con una sonrisa. Debes recibir tu castigo apropiado, luego renacer, y entonces podremos llevarnos bien. Si quienes quitan la vida a otros no son castigados, entonces las personas asesinadas no podrán vengarse. Kochou Shinobu luego usó su mano para abrir los ojos de la demonio femenina, todavía sonriendo, y le dijo. ¿Cómo sacarte los globos oculares? Después dibujó con el dedo una línea vertical sobre su estómago. O abrirte el estómago y arrancarte los órganos internos. Cuanto más mates, más te interrogaré. Una vez que superes ese dolor, tus pecados serán perdonados. Trabajemos juntos y con esfuerzo. Tras decir esto,
Kochou Shinobu apretó los puños, haciendo un gesto de alegría. Con su sonrisa, se veía muy linda, pero, combinada con sus palabras, era claramente un poco aterradora. No se preocupe, señorita, usted es un demonio después de todo. No morirá y no tendrá secuelas. Al escuchar a Kochou Shinobu decir cosas tan aterradoras con una sonrisa, Chiba-yo sintió un escalofrío. La demonio femenina claramente no pudo soportarlo más, un sudor frío brotó de su rostro y gritó. No bromes. La demonio se incorporó de golpe, y Kochou Shinobu también saltó, liberándose de su atadura. La demonio extendió ambas manos hacia Kochou Shinobu y gritó. Muere. Perra. Entonces, sus manos liberaron una gran masa de seda de araña hacia Kochou Shinobu. Al mismo tiempo, el impacto la empujó al suelo, donde rodó un buen trecho antes de levantarse. Shinobu Hiejie, déjame probar primero el poder de la espada carmesí. La seda de araña se hizo añicos y Chiba-yo le habló a Kochou Shinobu. Desde que entró al monte Natagumo, no se había encontrado con ningún demonio vivo, así que no tenía forma de probar la espada carmesí. Hacía tanto tiempo que no se encontraba con Hiyu, que Chiba-yo supuso que ya habría tomado la iniciativa y aniquilado a los 12 Kizuki. Este demonio podría ser el último que quedara. Si Kochou Shinobu lo mataba, no podría probar el poder de la espada carmesí esta vez. Muy bien, ya que esta joven no tiene intención de llevarse bien conmigo, no hay nada que hacer. Después de que lo hayas probado, recuerda matar a esta joven. Después de todo, es su decisión, le dijo Kochou Shinobu a Chiba-yo con una sonrisa. Sí, lo haré, respondió Chiba-yo, caminando lentamente hacia la demonio araña de pelo blanco. La espada Nichirin que sostenía se tornó carmesí lentamente bajo su agarre. Bastardo. Tú también mueres. La demonio araña, conmocionada y furiosa, atacó a Chiba-yo con un gesto de la mano. Sin embargo, sus ataques fueron completamente inútiles contra Chiba-yo. Con un destello de espada, la gruesa seda de araña se rompió por completo. Al mismo tiempo, Chiba-yo también cortó los dos brazos de la demonio araña. ¡Ah! La demonio araña dejó escapar un miserable grito de dolor. Entonces Chiba-yo lo pateó al suelo, y su espada Nichirin le atravesó el estómago, sujetándolo al suelo. Gracias a la conversación que Kochou Shinobu mantuvo con este demonio, Chiba-yo supo que ya había devorado más de 80 personas. Para un demonio tan malvado, no tendría piedad. Me duele mucho y un dolor abrasador emanaba de las heridas abiertas por la espada Nichirin y del punto donde ésta la había atravesado. El miedo en el corazón de la demonio araña crecía sin cesar. Solo quería escapar, aunque eso significara desobedecer las órdenes de Rui, pero ya era demasiado tarde. Después de perforar el cuerpo de la demonio araña con la espada Nichirin, Chiba-yo liberó la espada Nichirin, queriendo ver si aún podía regenerar extremidades rápidamente. Al ver que la mano de Chiba-yo se separaba de la espada Nichirin, la demonio araña intentó regenerar sus brazos para extraerla. Sin embargo, al instante siguiente, la escalofriante sensación de ardor la asaltó de nuevo. Siendo la habilidad más básica de un demonio, no pudo usarla en ese momento. Parece que la espada carmesí sí puede suprimir la regeneración de un demonio. Al ver que este demonio no había podido regenerar sus brazos, Chiba-yo confirmó que la espada carmesí sí podía suprimir la regeneración de un demonio. Después de todo, en esta situación, regenerar sus brazos, sacar la espada y escapar era su única posibilidad de supervivencia. Muy bien, ahora puedes ir al infierno a expiar el daño causado por esas más de 80 personas. Chiba-yo sacó la espada Nichirin. La espada Nichirin, que se había vuelto negra al soltarla, se transformó de nuevo en una hoja carmesí completamente carmesí. Liberada de la atadura de la espada Nichirin, la demonio araña no huyó. En cambio, se arrodilló ante Chiba-yo, llorando, y le dijo: por favor, suéltame. Haré lo que quieras con tal de vivir. Prometo no volver a comer humanos. Todos esos actos pasados me los impusieron otros demonios. Soy tan débil que no pude desobedecerlos. Por favor, la súplica entre lágrimas de la demonio araña aún no había terminado cuando la espada Nichirin de Chiba-yo ya había cortado su cuello. Tras su conversación con Kochou Shinobu, ya era evidente que esta criatura era un demonio siniestro y astuto, hábil para ganarse la compasión de los demás. Habiéndolo descubierto, ¿cómo podría Chiba-yo dejarse engañar por él? Su cabeza rodó al suelo y su cuerpo se desplomó. La demonio araña comenzó a convertirse gradualmente en cenizas, y algunos eventos del pasado emergieron lentamente en su mente. Perseguida por un espadachín del cuerpo de cazadores de demonios, escapó al monte Natagumo, donde fue rescatada por Rui, de rango inferior 5, y bebió su sangre para convertirse en su hermana mayor.
Otro demonio, reticente a seguir jugando a las casitas con Rui, habló de escapar del monte Natagumo junto con él. Filtrarle el secreto a Rui resultó en que el otro demonio, a quien Rui consideraba su hermana menor, fuera atado al tejado y muriera bajo el sol de la mañana. Al traicionar a Rui, tampoco recibió un buen trato. Fue golpeado y regañado arbitrariamente. Aunque no moriría, el dolor que soportaba no disminuiría. Todos eran solo roles que Rui podía reemplazar en cualquier momento, no la supuesta familia. Parecía que nunca había comprendido del todo este punto, aunque quizás simplemente quería confiar en alguien fuerte. No hice nada malo y solo quería sobrevivir y sus últimos pensamientos se disiparon y la demonio araña se convirtió completamente en cenizas y desapareció en el mundo. Al envainar su espada, Chibayo descubrió que Kochou Shinobu ya se había ido. Ella debe haber ido al lado de Hiyou-san, entonces debería apresurarme también. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. Capítulo 32 Tambor de cintura Ansai Chibayo estaba un poco confundido en ese momento, tratando de entender la situación frente a él. Frente a él, Hiyou y Kochou Shinobu estaban enredados en una postura extraña. Kochou Shinobu estaba sujeta bajo la axila de Hiyou, y ella estaba luchando por liberarse, pero su fuerza no era rival para la de Hiyou. Aunque temblaba por el esfuerzo, no podía escapar del agarre de Hiyou. ¿Qué están haciendo? Chibayo observó la escena frente a él y no se atrevió a salir directamente, por miedo a molestarlos a ambos. Tomioka-san, ¿me escuchas, Tomioka-san? Mi ataque para matar a un demonio es justificable, así que no viola las reglas del cuerpo. Pero Tomioka-san, esto sí las viola. Estás obstruyendo a un cazador de demonios. ¿Qué intentas hacer exactamente? Kochou Shinobu no había podido soltarse del agarre de Hiyou. Aunque enojada, mantuvo su sonrisa y le preguntó a Hiyou. Sin embargo, Hiyou no le respondió. En cambio, mostró una expresión extraña, aparentemente desconcertada o quizás indefensa. En cualquier caso, Chibayo no entendía qué significaba esa expresión. ¿No deberías decir algo? Esta es tu última advertencia. Al menos dime el motivo. Sin escuchar la respuesta de Hiyou, Kochou Shinobu continuó preguntando con una sonrisa. Pero a pesar de su sonrisa, las venas se le marcaban en la frente, indicando claramente su enojo. Finalmente, Hiyou, quien había sido interrogado repetidamente por Kochou Shinobu, dejó de mantener esa extraña y silenciosa expresión y respondió. Eso fue probablemente hace unos 2 años, sin embargo, fue interrumpido por Kochou Shinobu tan pronto como comenzó a hablar. Será un dolor de cabezas y empiezas a hablar de ello desde tan atrás y sigues así durante medio día. ¿Intentas molestarme a propósito? ¿Me guardas rencor porque dije que no te caía bien? Kochou Shinobu ahora sospechaba fuertemente que el comportamiento actual de Hiyou se debía enteramente a que ella acababa de decirle que no le agradaba. Y Hiyou se sintió ofendido nuevamente al escuchar las palabras de Kochou Shinobu. ¿Están tan tranquilos porque los 12 Kizuki ya han sido eliminados? Chibayo quería salir y preguntarles si los 12 Kizuki ya habían sido eliminados, pero no encontró el momento adecuado para hacerlo. En ese momento, vio a su Kasuga y Crow posado en el árbol sobre él, por lo que le preguntó en voz baja. Disculpe, ¿los 12 Kizuki aquí ya fueron eliminados? Su Kasuga y Crow acababa de abandonarlo y había volado alrededor del monte Natagumo, por lo que debería saber si esos 12 Kizuki habían sido eliminados. Hiyou ha eliminado al 5º rango inferior. Hiyou ha eliminado al 5º rango inferior. El cuervo Kasuga batió sus alas y graznó con fuerza tras escuchar la pregunta de Chibayo. ¿Lo está haciendo a propósito, no? A Chibayo se le encogió el corazón, un poco nervioso. Giró la cabeza y vio que Hiyou y Kochou Shinobu lo miraban, aún en esa postura. Solo pasaba por aquí. No quería molestarte. Lo siento. Al ver que no había forma de esconderse, Chibayo salió torpemente y se disculpó inmediatamente con Hiyou y Kochou Shinobu. Se acabó. Los vi en una postura tan vergonzosa. ¿Me guardarán rencor en el futuro? Sobre todo Shinobu Hiehie, estuvo sujeta bajo la axila de Hiyou tanto tiempo, y lo vi. Seguro que querrá borrarme la memoria. Chibayo ya había visto la amable sonrisa de Kochou Shinobu, una amabilidad que lo asustó un poco. No debo acercarme demasiado a ella en el futuro o definitivamente seré envenenado. Me voy ya. Chibayo notó que Hiyou y Kochou Shinobu seguían mirándolo. Sintió que si se quedaba allí más tiempo, podría ser silenciado de inmediato. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, un cuervo Kasuga voló sobre él, graznando fuerte. Mensaje. Mensaje. Mensaje del cuartel general.
Captura a Tanjiro y Nezuko y tráelos de vuelta al cuartel general. Kau. Captura a Tanjiro y Nezuko, la chica demonio, y tráelos de vuelta al cuartel general. Además de eso, otro Kasuga y Crow repetía constantemente descripciones de las apariciones de Tanjiro y Nezuko. Tanjiro, vistiendo una oria cuadros, con una cicatriz en la frente. La chica demonio mordiendo un hocico de bambú, Nezuko. Que vuelvan. Que vuelvan. Los dos cuervos Kasuga y volaban en círculos en el aire, graznando continuamente. Al escuchar el mensaje, Hiyu y Kochou Shinobu se detuvieron, y Chibayo también se congeló en su lugar, un poco confundida por la situación. Tanjiro y. ¿La chica demonio? ¿Aún hay demonios en esta montaña? ¿Por qué necesitan ser traídos de vuelta? ¿Cuál es la relación entre este demonio y Tanjiro? Nezuko, Zenitsu parece haberla mencionado antes. ¿Qué está pasando exactamente? Las preguntas aparecieron en la mente de Chibayo una tras otra, y se olvidó temporalmente del asunto de Hiyu y Kochou Shinobu. Hasta que Kochou Shinobu se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Xiaoyan, ¿no viste nada hace un momento? Definitivamente no, ¿verdad? Si hay algo que quieras olvidar, puedo prepararte medicamentos para que lo olvides. Si te lesionas en el futuro, puedes venir a la mansión mariposa de buscarme. Te dejaré como nuevo. Kochou Shinobu le dijo a Chibayo con una sonrisa, con su rostro ensombrecido. Las 3 frases consecutivas le dieron escalofríos a Chibayo. Cada frase era más aterradora que la anterior. No debo volver a lastimarme. Si me topo con un demonio, lo mataré de un solo golpe, nunca con 2. No vi nada. No tienes que preocuparte por nada más. Gracias por la amabilidad de Shinobu Hiejie. Respondió Chibayo de inmediato. Giró ligeramente la cabeza y vio que Hiyu yacía en el suelo, con espuma por la boca y convulsionando. Menos mal que no viste nada. Espero que Xiaoyan no me esté mintiendo. Si mientes, acabarás como Tomioka-san, le amenazó Kochou Shinobu a Chibayo. Chibayo asintió repetidamente. Solo entonces Kochou Shinobu se giró y se fue, para ayudar a Hiyu, que estaba tendido en el suelo, a ponerse de pie. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Tomioka-sama? En ese momento, un miembro oculto corrió y, al ver al inconsciente Hiyu, le preguntó a Kochou Shinobu. Hiyu-san corrió demasiado rápido y sufrió un golpe de calor. Enviémoslo también de vuelta a la mansión mariposa, respondió Kochou Shinobu con una sonrisa. ¿Ah? ¿Se puede sufrir un golpe de calor en un bosque tan sombrío? El miembro oculto miró a Hiyu con cierta duda, y luego exclamó sorprendido tras examinarlo. ¡Guau! No esperaba que realmente fueran síntomas de un golpe de calor. La habilidad médica de Shinobu-sama es realmente asombrosa. Puede diagnosticar al instante una situación tan increíble. Kochou Shinobu sonrió al oír esto y no dijo nada. 2 miembros de ocultos consiguieron una camilla, colocaron a Hiyu en ella y se lo llevaron. Chibayo, de pie a un lado, no se atrevió a decirle una palabra y solo pudo desearle lo mejor a Hiyu en silencio en su corazón. El incidente del monte Natagumo fue concluyéndose gradualmente. Los espadachines heridos fueron enviados a la mansión mariposa para recibir tratamiento, mientras que Tanjiro y Nezuko fueron llevados a la mansión del cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios. A mitad de camino, Hiyu, acostado en la camilla, se despertó. ¿Qué me pasó? Hiyu se frotó la frente, todavía un poco mareado. Tomioka-sama ha despertado. Sufriste un golpe de calor antes y Shinobu-sama te salvó, le dijo el miembro oculto cercano. Hiyu. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. Capítulo 33. El espadachín con un fantasma. Entonces Tanjiro había estado buscando una manera de convertir a un demonio nuevamente en humano. Por esta razón y en el camino de regreso al cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, Chibayo ya había obtenido algo de información de Kochou Shinobu. La chica demonio llamada Nezuko era la hermana menor de Tanjiro. Su familia se topó con un demonio cuando él estaba libre, y todos, excepto su hermana, murieron. Su hermana sobreviviente también se convirtió en un demonio. ¡Ay! ¿Qué pasará después? Al mirar el sol colgado en el cielo, Chibayo sintió que este asunto estaba un poco más allá de sus expectativas. Si fuera de acuerdo a las reglas del cuerpo de cazadores de demonios, el comportamiento de Tanjiro sería considerado como albergar un demonio, y esto solo sería suficiente para ejecutarlo de acuerdo a las reglas. Sin embargo, al pensar en la personalidad de Tanjiro, Chibayo sintió que no debía albergar a un demonio maligno devorador de hombres.
Pensando en la pregunta de Kochou Shinobu de camino, Chiba-yo supuso que quizás la hermana de Tanjiro, convertida en demonio, no comería humanos. Aunque la probabilidad de que esto sucediera era muy baja, y Chiba-yo nunca había oído hablar de nadie que se hubiera encontrado con un demonio que no comiera humanos hasta ahora, Chiba-yo todavía esperaba que fuera cierto. Si este Nezuko no come humanos, hará todo lo posible por protegerlos a ambos. Si ya ha comido humanos, solo podrá proteger a Tanjiro. Chiba-yo pensó para sí mismo que, aunque él y Tanjiro eran amigos y tenía una buena impresión de él, su conclusión era que los demonios malignos devoradores de hombres eran imperdonables. Si Nezuko hubiera devorado humanos, no la habría dejado ir. Sin embargo, pensando que la orden del maestro era traer de regreso a Tanjiro y Nezuko en lugar de ejecutarlos directamente, Chiba-yo sintió que el resultado de este asunto no debería ser tan malo. Originalmente, Chiba-yo había planeado preguntarle a Zenitsu cuál era la situación, pero ahora Zenitsu estaba envuelto como una momia y no podía hablar en absoluto, por lo que preguntarle era inútil. Y la luz del sol se derramó en el patio familiar, y los espadachines de rango pilar fueron convocados una vez más después de solo unos pocos días. El pilar del viento seguía entrenando y aún no había llegado, pero los demás pilares ya se habían reunido. Hiyou se encontraba bien después de acostarse un rato y se quedó solo a un lado. Kochou Shinobu explicó la situación general a los pilares presentes. El miembro oculto que llevaba a Tanjiro lo bajó, y Chiba-yo dio un paso adelante para desatar las cuerdas de Tanjiro. Señor Chiba, y ese miembro oculto se sintió un poco preocupado. Aunque no se especificaba qué hacer con Tanjiro, había violado las reglas, y atarlo con cuerdas se consideraba un trato normal para evitar que se resistiera. Gracias, pero todos los pilares están aquí, así que nada puede salir mal, le dijo Chiba-yo a ese miembro oculto. Sí. Ese miembro oculto dejó de decir nada después de escuchar a Chiba-yo decir eso. Oye, Chiba, este tipo violó las reglas, ¿verdad? Y además albergaba un demonio. ¿Qué haces ahora? No es nada llamativo, dijo Tengen Uzui con tristeza al ver las acciones de Chiba-yo. Sus heridas son bastante graves. Si lo mantienen atado, podrían empeorar. Además, todos los pilares estamos aquí, así que no hay necesidad de preocuparse por su resistencia, ¿verdad? Respondió Chiba-yo. Acababa de usar el mundo transparente para ver claramente las heridas de Tanjiro, que eran muy graves, con numerosas heridas externas e internas. Probablemente ya ni siquiera podía moverse con facilidad. Por ahora, Chiba-yo todavía estaba dispuesto a creer que había una razón por la que Tanjiro hizo esto. Después de ser desatado por Chiba-yo, el ruido externo también hizo que Tanjiro se despertara. ¿Qué haces aquí? Nezu, tras despertar y ver a Chiba-yo, Tanjiro se sintió un poco confundido, pero pronto se preocupó por el paradero de Nezuko. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y empezó a toser tras apenas pronunciar unas palabras. Oye. El que tienes delante es un pilar, el rango más alto del cuerpo de cazadores de demonios. Deberías ser más respetuoso. El miembro oculto a su lado escuchó la dirección de Tanjiro y le dijo enojado. Está bien, ya nos conocíamos de antes. Es mi amigo. Chiba-yo hizo un gesto con la mano y le dijo al miembro de Iden. Luego volvió a mirar a Tanjiro. Tus heridas son muy graves. Es mejor hablar menos ahora. Tendrás mucho que decir más tarde, le recordó Chiba-yo a Tanjiro. Pilar. ¿El rango más alto del cuerpo de cazadores de demonios? ¿No nos unimos juntos al cuerpo de cazadores de demonios? Mi rango actual parece ser el más bajo, Mizunoto. Las palabras del miembro oculto dejaron a Tanjiro atónito por un instante. Su mirada hacia Chiba-yo reflejó un poco más de admiración. Antes de que comience el juicio, primero explica el crimen que has cometido, le dijo Kochou Shinobu a Tanjiro tras verlo despertar. Solo sabía que el demonio era su hermana. No hay necesidad de juicio. En ese momento, Kyujuro habló con una voz tan poderosa como siempre. Albergar a un demonio es claramente una violación de las reglas. Solo nosotros podemos encargarnos de él. Debería ser decapitado junto con el demonio. Exclamó Kyujuro en voz alta. A Chiba-yo no le sorprendió la actitud de Kyujuro. Después de pasar tiempo juntos, comprendió mejor la personalidad de su maestro. Era muy entusiasta y le gustaba cuidar de la gente, pero tendía a sacar conclusiones precipitadas y a veces no esperaba a que la otra persona terminara de hablar. Sin embargo, era muy sensible a las fluctuaciones emocionales de los demás y muy comprensivo. Pero aún así, su actitud hacia los demonios todavía era muy clara. Creía que los demonios eran seres que debían ser asesinados.
Entonces déjame cortarle el cuello de forma llamativa. Haré que su sangre salpique por todas partes de forma más llamativa que cualquier otra persona. Ya es más que llamativa, asintió Tengen Uzui tras escuchar las palabras de Kyojuro. Qué niño tan miserable. Qué lástima, el solo hecho de haber nacido ya es bastante lamentable. Déjame matarte, dijo Gyounmei con lágrimas en los ojos y las manos juntas. Sí, tiene que ser llamativo, dijo Tengen Uzui con acuerdo. Creo que deberíamos dejar que se explique. Tanjiro es un amigo que conocí durante la selección final. Puede cortarle el cuello a un demonio malvado sin dudarlo, y también salvó a mucha gente durante la selección final. Creo que hay una razón por la que lo hizo. Por favor, denle una oportunidad. Al ver que los pilares estaban a punto de ejecutar a Tanjiro en el acto, Chibayo se puso de pie, hizo una reverencia a los otros pilares y dijo: no pude salvar a ese joven en ese momento, no puedo ver a Tanjiro pasar por lo mismo otra vez. A diferencia de los demás pilares, Chibayo comprendía a Tanjiro y creía que éste podría darle una explicación que él pudiera comprender. Y esperaba que así fuera. Los demás pilares quedaron atónitos al ver las acciones de Chibayo. La escena se calmó, y Obanari, quien originalmente estaba en el árbol y a punto de hablar, también permaneció en silencio por el momento. De igual manera, los demás pilares también comprendían a Chibayo. El tema de los estilos marcas de aliento y la espada carmesí les hizo saber que Chibayo estaba dispuesta a sacrificarlo todo para erradicar demonios. Muy bien. Ya que Xiaoyan lo dijo, que este joven se explique. Pero si no puede dar una razón razonable, será decapitado junto con el demonio. Kyojuro fue el primero en hablar, indicando su disposición a darle una oportunidad a Tanjiro. Los otros pilares tampoco volvieron a hablar. Tanjiro miró a Chibayo frente a él, profundamente conmovido. Chibayo se enderezó, se giró para mirar a Tanjiro y le dijo: habla, Tanjiro, yo también quiero saber la razón por la que hiciste esto. Comentarios. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Fantasmas que no comen personas. Tanjiro miró los pilares que lo rodeaban, se levantó lentamente y, soportando el dolor en su cuerpo, habló. Mi hermana, tos. Antes de que pudiera terminar una frase completa, Tanjiro comenzó a toser violentamente. Al ver esto, Kochou Shinobu sacó una calabaza, la abrió y se la entregó a Tanjiro. Es mejor beber un poco de agua. Le puse analgésicos que pueden aliviar tu dolor, pero tus heridas no han sanado, así que no te esfuerces demasiado, le dijo Kochou Shinobu a Tanjiro en voz baja. Tanjiro tomó la calabaza y bebió unos cuantos bocados de agua, y su condición física mejoró ligeramente. Después de unas cuantas respiraciones, Tanjiro levantó la cabeza y continuó hablando. Ese demonio es mi hermana. Mi casa fue atacada cuando me fui, y todos estaban muertos cuando regresé. Aunque mi hermana se convirtió en demonio, nunca ha devorado a un humano, ni ahora ni nunca. Jamás dañará a los humanos. Entonces así es. Tras escuchar las palabras de Tanjiro, Chibayo respiró aliviado. Decidió creerle. Durante la selección final, se había dado cuenta de que Tanjiro era un tipo con muy mala capacidad para mentir, prefiriendo callar antes que inventar palabras. Sin embargo, los demás pilares no parecían convencidos por Tanjiro. No digas esas tonterías tan aburridas. Al fin y al cabo, lo natural es proteger a tu familia. Lo que dices es completamente increíble. No lo voy a creer, dijo Obanari, que estaba en el árbol, señalando con el dedo. Gyounmei tampoco creyó las palabras de Tanjiro. Juntó las manos y, entre lágrimas, se lamentó con pesar. Está poseído por un demonio. Mata a este pobre niño rápidamente y libéralo. A Gyounmei le disgustaban los niños. Para él, todos eran mentirosos y totalmente indignos de confianza. De igual manera, no creía lo que decía Tanjiro. Sin embargo, en su juventud, Gyounmei no era así. En aquel entonces, como monje en el templo, solía acoger a niños huérfanos y desamparados, tratándolos como a su propia familia. Pero un incidente que ocurrió más tarde cambió por completo su visión de los niños, alterando tanto sus circunstancias como su personalidad. Una noche en el templo, un niño llamado Kaigaku violó la regla de Gyounmei de no regresar tarde. Al encontrarse con un demonio, incluso apagó el incienso de glicina que Gyounmei había encendido en el templo para salvar su vida, guiando al demonio al interior del templo. Los niños en el templo inmediatamente cayeron en el caos y entraron en pánico. Gyounmei, que no podía ver nada, ordenó a los niños que se quedaran a su lado y no corrieran, porque sabía que su cuerpo era muy fuerte y podría protegerlos si se quedaban a su lado.
Sin embargo, a excepción de una niña de 4 años llamada Sayo, todos los demás niños huyeron. Como resultado, todos los que salieron fueron asesinados por el demonio. Younmei, quien era ciego y comía muy poco cada día, simplemente no pudo salvarlos. Solo pudo proteger a la niña que permanecía a su lado. Por ello, Younmei luchó contra el demonio con las manos desnudas, arriesgando su vida. Con un cuerpo distinto al de la gente común, él, como humano, le aplastó la cabeza. Al amanecer, el demonio se convirtió en cenizas y se dispersó. Lo que Younmei, exhausto, recibió no fue la gratitud de la pequeña Sayo, por quien había arriesgado su vida para protegerla, sino su acusación directa, presa del pánico, de que Younmei era el asesino de los otros niños. El demonio se había convertido en cenizas hacía tiempo, y toda evidencia había sido borrada. En consecuencia, Younmei fue encarcelado. De no haber sido por el rescate del maestro Kagaya, podría haber sido ejecutado por asesinato. A partir de ese momento, Younmei perdió por completo la esperanza en los niños y en la naturaleza humana y comenzó a sospechar. Al escuchar las palabras de Tanjiro frente a él, Younmei creyó que no era diferente a esos niños mentirosos. Los demonios deben ser aniquilados, y quienes los albergan deben recibir el mismo trato. Tanjiro se sintió ansioso tras escuchar las palabras de Obana y Younmei. La continua desaparición de Nezuko lo preocupaba mucho. Por favor, escúchenme. Me convertí en espadachín para curar a Nezuko. Han pasado más de 2 años desde que Nezuko se convirtió en demonio, y durante este tiempo, Nezuko nunca ha comido un humano. Dijo Tanjiro con urgencia, intentando por todos los medios que los pilares creyeran lo que decía. Sin embargo, lo que dijo ansiosamente fue meramente una repetición de lo que había dicho antes, y no pudo cambiar a los pilares que ya no le creían. Tus palabras no dan para más, idiota. Nunca he comido un humano y no comeré uno en el futuro. Deja de decir esas cosas. Demuéstralo con ostentación. Tengen también lo notó y le dijo a Tanjiro. En ese momento, Mitsuri pensó en algo y miró a los pilares a su alrededor, susurrando. Pero tengo una pregunta. No creo que el maestro no sepa de esto. ¿De verdad podemos castigarlos nosotros solos? No deberíamos esperar a que llegue el maestro primero. Chibayo también comprendió que el maestro debía saberlo. A juzgar por la orden del cuervo Kasuga y de no ejecutar directamente a Nezuko, Chibayo creía que el maestro debía aprobar que Tanjiro llevara a su hermana demonio a cumplir misiones. Por lo tanto, no tenía prisa en decir nada, planeando esperar a que el maestro llegara antes de hablar. Por supuesto, si los otros pilares ejecutaran por la fuerza a Tanjiro antes de eso, él también intervendría para detenerlos. Tanjiro ahora también sabía que simplemente repetir lo que acababa de decir no convencería a los otros pilares, por lo que cambió su enfoque. Mi hermana. Mi hermana puede luchar conmigo. Puede ser miembro del cuerpo de cazadores de demonios y luchar para proteger a los humanos. Así que, Tanjiro gritó fuerte, pero sus palabras fueron interrumpidas por otra voz antes de que pudiera terminar. Oye, parece que está pasando algo interesante. Sanemi Shinazugawa había entrado al patio en algún momento, con el cuerpo cubierto de cicatrices, lo que le daba un aspecto extremadamente feroz. Sostenía una caja de madera en la mano. ¿Es ese el idiota que trajo a un demonio? ¿Cuál es el plan exactamente? Dijo Sanemi con una leve sonrisa, con la voz un poco ronca. Un miembro oculto lo persiguió, queriendo recuperar la caja, y le dijo a Sanemi. Esto me dificultará las cosas, Shinazugawa-sama, por favor, baje esa caja. Debido a que su atención estaba centrada en Tanjiro, Chibayo no se dio cuenta de la llegada del pilar del viento. ¿Es la hermana demonio de Tanjiro la que está adentro? Chibayo pensó, con la mirada fija en la caja. Shinazugawa-san, ¿no sería mejor ocuparnos de este asunto después de que llegue el maestro? Chibayo sintió que las emociones de Sanemi parecían un poco inestables, así que le habló. Sin embargo, Sanemi los ignoró y siguió mirando a Tanjiro, diciendo. ¿Qué dijiste, demonio? Pequeño. ¿Puedes luchar como miembro del cuerpo de cazadores de demonios para proteger a los humanos? Ese tipo de cosas, mientras Sanemi hablaba, colocó su mano derecha sobre la empuñadura de su espada Nichirin. ¿Cómo es posible, idiota? Desenvainó la espada Nichirin y, con la otra mano, apuntó con la hoja verde hacia la caja. Sin embargo, al momento siguiente, la caja en la mano de Sanemi desapareció y su espada golpeó el aire vacío. Chibayo, ¿qué significa esto? ¿Vas a albergar un demonio con este idiota? Sanemi se giró lentamente. Chibayo, quien había estado al lado de Kochou Shinobu, ahora estaba detrás de Sanemi.
En su mano estaba la caja que contenía a Nezuko. Creo que deberíamos esperar a que el maestro juzgue este asunto, dijo Chibayo, entregándole simultáneamente la caja al miembro oculto. Gracias, gracias, el miembro oculto tomó la caja algo nervioso y agradeció a Chibayo. Sanemi todavía quería decir algo, pero en ese momento, dos voces infantiles lo hicieron detenerse. El maestro ha llegado. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Eliminación. Kagaya salió sostenido por dos niños. En ese momento, todos los pilares se arrodillaron sobre una rodilla. Tanjiro se quedó paralizado por un instante, y luego fue aplastado contra el suelo por el pilar del viento. Me disculpo por reunir a todos de nuevo en tan poco tiempo, dijo Kagaya con voz tranquila y pausada. El propósito principal de reunirnos todos aquí hoy es por dos motivos. En ese momento, Sanemi levantó la cabeza y dijo: disculpen mi rudeza, pero antes de eso, espero una explicación sobre este espadachín llamado Tanjiro, quien está acompañado por un demonio. ¿Qué piensan? Todos los pilares miraron a su maestro. La pregunta que planteó Sanemi era precisamente lo que querían saber. Kagaya sonrió al oír esto y dijo: ese es uno de los dos asuntos que deseaba discutir. Me disculpo por molestarlo. Reconozco a Tanjiro y Nezuko y espero que todos los demás también puedan aceptarlos. Kagaya observó los pilares. Aparte de Hiyu, Chibayo, Mitsuri y Kochou Shinobu, los demás pilares parecían disgustados con el resultado, aunque Muichiro seguía tan aturdido como siempre. Al escuchar las palabras de su maestro, Chibayo respiró aliviada. Con la aprobación del maestro, Tanjiro y Nezuko probablemente estarían bien. Incluso si es una petición del maestro Kagaya, me resulta difícil estar de acuerdo, respondió Gyounmei, derramando lágrimas y apretando las palmas de las manos. Tengen también se señaló a sí mismo extravagantemente con su pulgar y dijo: yo también me opongo extravagantemente. Un miembro del cuerpo de cazadores de demonios acompañado por un demonio es realmente difícil de aceptar. Mitsuri dijo con un ligero rubor: seguiré todos los deseos del maestro Kagaya. Lo olvidaré inmediatamente, no importa de qué lado sea, dijo Muichiro con calma. Kochou Shinobu y Hiyu guardaron silencio. Obanai tampoco estuvo de acuerdo con las palabras del maestro. No puedo confiar en ellos, no puedo confiar en ellos. En definitiva, a quienes más odio son los demonios. Aunque respeto sinceramente al maestro Kagaya, de verdad no puedo entender esta idea. Me opongo con todas mis fuerzas. Gritó Kyoujurou. Luego le tocó el turno a Sanemi. Naturalmente, no estuvo de acuerdo con esta resolución y no aceptó a Tanjiro ni a Nezuko. Exterminar demonios es el propósito del cuerpo de cazadores de demonios. Espero que castigues a Tanjiro y a Tomioka, ambos miembros. Sanemi también se había enterado de que Hiyu impedía que Kochou Shinobu matara a Nezuko y creía que Hiyu también estaba protegiendo a un demonio. Estoy dispuesto a creer lo que dice Tanjiro, y acepto a Tanjiro y a Nezuko. Mientras se pueda garantizar que Nezuko no come humanos, creo que no hay nada de malo en que ambos sean miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Además, recuerdo que Tanjiro siempre ha buscado la manera de convertir a los demonios en humanos. Si realmente logra encontrarla, sin duda evitará muchas tragedias. Devolver la humanidad a los demonios también puede considerarse exterminarlos, ya que la mayoría de sus recuerdos y pensamientos son completamente diferentes a los de cuando eran humanos. Por lo tanto, esto no contradice los principios de nuestro cuerpo de cazadores de demonios. Mientras los demás pilares respondían, Chibayo había estado organizando sus ideas. Ahora que era su turno, respondió con mucha lógica. Después de escuchar las palabras de Chibayo, la atención de los otros pilares se centró completamente en él, reflexionando en silencio sobre sus recientes declaraciones. Hasta el momento, 5 pilares no aceptan a Tanjiro ni a Nezuko. Solo Mitsuri y Chibayo han declarado abiertamente su aceptación. Los 3 pilares restantes guardaron silencio o no se pronunciaron. Al ver esta situación, Kagaya se inclinó y le dijo al niño de cabello blanco que estaba a su lado: saca la carta. El niño sacó una carta de su abrazo y luego les dijo a los pilares y a Tanjiro: esta carta fue enviada por el antiguo pilar, Sakonjiro Kogaki. Leeré una parte de su contenido. Luego comenzaron a leer en voz alta. Por favor, permite que Tanjiro y su hermana demonio permanezcan juntos. Nezuko, gracias a su gran fortaleza mental, ha conservado su racionalidad humana. Incluso en estado de hambre, no ha comido humanos y ha vivido así durante más de 2 años. Aunque es una situación difícil de creer inmediatamente, es un hecho confirmado.
Si Nezuko ataca a alguien, Kamado Tanjiro, así como Sakonjiro Kodaki y Hiyu Tomioka, cometerán seppuku. Con eso, Inai terminó de leer el contenido de la carta de Sakonjiro Kodaki, y todos los presentes se quedaron en silencio por un momento. Después de escuchar el contenido de la carta, Tanjiro se giró para mirar a Hiyu, quien permaneció inexpresivo y completamente imperturbable. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tanjiro. El peso de este vínculo le parecía casi insoportable. Chibayo también quedó profundamente conmovida por las acciones de Sakonjiro Kodaki y Hiyu. Son un maestro y discípulos realmente amables. Así son todos los que usan la respiración acuática y... Sin embargo, esta garantía aún no logró convencer a Sanemi. ¿Qué prueba el seppuku? Si quieres morir, pues muere. Esto no es ninguna garantía. Dijo Sanemi, furioso y agitado. Mantener la racionalidad apoyándose en una gran fortaleza mental. Si uno puede mantener la racionalidad tras convertirse en un demonio apoyándose en una gran fortaleza mental, ¿qué hay de mi madre? ¿Acaso ella, quien nos protegió valientemente cuando ese bastardo de padre, mucho más grande que ella, se enfureció, no poseía una gran fortaleza mental? ¿Su fortaleza mental era inferior a la de esta adolescente? Sin embargo, en ese momento y solo Genya y yo sobrevivimos y al principio, Sanemi se conmovió al oír a Chibayo decir que convertir a los demonios en humanos podría evitar muchas tragedias. Sin embargo, tras escuchar la carta de Sakonjiro Kodaki, la ira lo inundó al instante. Para otros, estas pocas frases eran simplemente una explicación de la situación de Nezuko. Sin embargo, para Sanemi, eran claramente un insulto a su difunta madre. Tal como dijo Shinazugawa. Si mata y se come a la gente, no habrá vuelta atrás. Los que mueran no volverán. Esta carta no prueba que la hermana demonio de este chico no se coma a la gente en el futuro. Gritó Kyujuro también con fuerza. Entonces, la única cuestión que queda es demostrar si Nezuko aún posee la racionalidad humana y si existe la posibilidad de que coma humanos en el futuro. Respecto a esto, tengo un método que puede demostrarlo. Al escuchar sus palabras, Chibayo se dio cuenta del meollo del problema actual. Luego continuó. Solo necesitamos liberar a su hermana y ver si puede resistirse a atacarnos, ¿no? Todos están aquí ahora mismo, así que ¿por qué no lo probamos de esta manera? Después de hablar, Chibayo miró al maestro, quien luego miró a los otros pilares presentes. Kyujuro reflexionó sobre las palabras de Chibayo por un momento, luego asintió con la cabeza. ¡Qué buena prueba! Si pasa esta prueba, los aceptaré a ambos. Tengen también se acarició la barbilla y dijo. Muy bien, entonces demostrémoslo de manera extravagante. Los otros pilares tampoco pusieron objeciones, pero en este punto, Sanemi tomó la palabra. Estoy de acuerdo con este método de prueba, pero quien lo verifique debo ser yo. El atractivo de cada demonio es diferente. Si solo demuestra que no atacará a la gente común, no tiene sentido. Mi sangre es de las más raras entre las raras y siento una atracción extrema por los demonios. Si ella puede resistir la tentación de mi sangre, los aceptaré provisionalmente a ambos. Pero y en ese momento, Sanemi sonrió. Si no puede resistirse, le cortaré la cabeza inmediatamente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Pasando la prueba. Después de decir esto, Sanemi se levantó y caminó hacia el miembro oculto que sostenía la caja de Nezuko. El miembro oculto miró a Kagaya, quien asintió con la cabeza y luego el miembro oculto le entregó la caja a Sanemi. Tomando la caja, Sanemi la arrojó al suelo, primero se cortó la muñeca con su espada Nichirin, y luego hundió la espada en la caja y la sacó. Nezuko. Gritó Tanjiro, liberado por Sanemi, al ver esto y luego cargó hacia Sanemi. Sin embargo, solo había corrido unos pocos pasos cuando Chibayo lo agarró. Esta es la mejor manera de demostrar que eres hermana y ganar el reconocimiento de los otros pilares para ambas. Ten paciencia, le dijo Chibayo a Tanjiro. Esta vez no intervino. Él entendió la razón de Sanemi para hacer esto. Los demonios se debilitan y tienen hambre después de ser heridos, y en esos momentos, desean comer humanos para recuperarse. Sanemi simplemente estaba tratando de aumentar el deseo de Nezuko por su carne y sangre. Chibayo creía que su enfoque actual era correcto. Con la capacidad de recuperación de un demonio, 2 puñaladas sanarían rápidamente. Si Nezuko no podía resistirse a comer humanos cuando estaba herida, entonces decir que nunca comería humanos en el futuro sería una promesa vacía, y Chibayo no impediría que Sanemi la matara. Sanemi pisó la caja y colocó su muñeca sobre ella, permitiendo que su sangre fresca fluyera hacia la abertura hecha por la hoja Nichirin.
Oye, demonio. Es hora de comer. Ven a comer. Dijo Sanemi hacia la caja. Goteo. La sangre de Sanemi goteaba sobre la mano de Nezuko dentro de la caja, y el olor de la sangre rara la estimulaba continuamente. El cuerpo de Nezuko comenzó a temblar mientras luchaba por resistirse, y gotas de sudor aparecían constantemente en su rostro. No lo fuerces. Muestra tu verdadera naturaleza y te cortaré aquí mismo. Continuó gritando el pilar del viento. Nezuko. Tanjiro le gritó a Nezuko, esperando que pudiera soportarlo. Shinazugawa, no funcionará bajo la luz del sol. Un demonio no sale a menos que esté en la sombra, le dijo Obanari, que estaba cerca, a Sanemi después de ver sus acciones. Al escuchar las palabras de Obanari, Sanemi le dijo a su maestro. Maestro, me disculpo por mi rudeza. Entonces Sanemi agarró la caja y saltó al patio delantero de la mansión donde estaba parado Kagaya. Tirando la caja al suelo, Sanemi sacó su espada Nichirin y la hundió nuevamente en la caja. Sal, demonio. Esta es la sangre humana que más te gusta. Después de apuñalarla varias veces, Sanemi pisó la caja y usó su espada Nichirin para abrir la puerta. Nezuko se levantó lentamente de la caja y su cuerpo gradualmente se hizo más grande. Al mirar el brazo empapado de sangre de Sanemi, la saliva goteaba de la boca de Nezuko. El olor de la sangre rara era extraordinariamente atractivo para ella. ¿Qué pasa, demonio? Vamos, ¿realmente lo deseas, no? Dijo Sanemi con una sonrisa y una voz baja, sus palabras llenas de tentación. Nezuko, mordiendo el bambú, gruñó, la herida en su mano, perforada por Sanemi, goteaba sangre continuamente. Nezuko. Debes resistir. Tanjiro, ansioso en ese momento, le gritó con fuerza a Nezuko. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Nezuko es diferente. Una escena de copos de nieve cayendo apareció en la mente de Nezuko, y las palabras de Tanjiro en ese momento también resonaron en sus oídos. Aunque no sé por qué está así ahora, inmediatamente después, la escena cambió y en su mente apareció una pequeña casa ligeramente empobrecida. Su madre, con un pañuelo en la cabeza, cocinaba junto a la estufa, mientras su frágil padre estaba sentado en un largo banco, observándolos con una sonrisa feliz. Su madre la miró con una sonrisa, moviendo la boca, pero no oyó ningún sonido. Afuera, sus hermanos menores estaban jugando, y el más pequeño, Rokuta, tiraba de su ropa como si dijera algo, pero ella seguía sin oír ningún sonido. Todos los humanos son tu familia, ve a proteger a los humanos. Una voz ligeramente envejecida resonó en su mente, y esas palabras, que a menudo aparecían en sus oídos, ahora estaban impresas en su mente. Hay que proteger y ayudar a los humanos, no les hagan daño, no les hagan daño en absoluto. Finalmente, la figura de Tanjiro apareció ante sus ojos, y Nezuko resistió el impulso de comer humanos, dejando escapar un fuerte gruñido, cerrando los ojos y girando la cabeza. Sanemi quedó muy sorprendido por esto. Había estado dispuesto a aceptar la sugerencia de Chibayo precisamente porque creía que los demonios no podían resistir en absoluto su impulso de comer humanos. Sin embargo, la realidad actual difería significativamente de sus expectativas. Tanjiro y Chibayo respiraron aliviados en secreto cuando vieron esto. Al ver esto, el maestro se volvió hacia los otros pilares y preguntó: ¿Cómo es? Inai agregó. La chica que se convirtió en demonio giró la cabeza. A pesar de que Shinazugawa-sama la apuñaló 2 veces, e incluso con su muñeca empapada en sangre justo frente a ella, ella resistió y no mordió. Sanemi resopló ante las palabras. Aunque no quería creerlo, los hechos ahora estaban ante sus ojos. Entonces, ¿esto prueba que Nezuko no atacará a otros? Preguntó Kagaya a los otros pilares con una sonrisa. Los pilares no hablaron. Aunque les resultó difícil de creer, aceptaron el hecho. Entonces Kagaya se volvió hacia Tanjiro y dijo: Tanjiro, aún así, todavía habrá personas que no puedan tolerar a Nezuko. Debes demostrar lo que vales. A partir de ahora, Tanjiro y Nezuko podrán luchar como parte del cuerpo de cazadores de demonios, y esto se puede aprovechar al máximo. Ve y derrota a un 12 Kizuki, y entonces todos te reconocerán, y el peso de las palabras de Tanjiro también cambiará. Chibayo sonrió mientras miraba a Tanjiro. Aunque el proceso fue algo complicado, el resultado fue bueno al final. Tanjiro mostró una expresión resuelta al escuchar las palabras del maestro y dijo: Nezuko y yo derrotaremos a Kibutsuji-Muzan. Nezuko y yo seguramente cortaremos la cadena del dolor con nuestras espadas. Kagaya sonrió levemente al escuchar las palabras de Tanjiro y le dijo: el Tanjiro actual no puede hacer eso. Primero, derrota a uno de los 12 Kizuki.
La suave voz hizo que Tanjiro se sintiera un poco mareado, pero las palabras de Kagaya también hicieron que Tanjiro se sintiera algo avergonzado, su rostro se puso carmesí y respondió con un sí. Las mejillas de Mitsuri se inflaron cuando vio la expresión de Tanjiro, y casi no pudo contener la risa, mientras Kochou Shinobu se reía a carcajadas. Hay otra razón por la que elijo reconocer a Tanjiro Nezuko. Este Tanjiro una vez se encontró con Kibutsuji Muzan, dijo Kagaya, dirigiéndose a los pilares. Sus palabras causaron una onda y todos los pilares se emocionaron en ese momento. Chibayo también se sorprendió mucho y agarró el hombro de Tanjiro. ¿Es eso cierto? ¿Cómo es Muzan? ¿Qué tipo de habilidades tiene? Chibayo le preguntó a Tanjiro emocionado. Actualmente, la persona que más odiaba y más quería matar era Kibutsuji Muzan, el creador de esta tragedia.